El 13 de agosto de 1926 nace Fidel Castro. Fidel Castro es sin duda uno de los grandes revolucionarios de la historia, uno de los personajes más importantes del siglo XX y lo que va de este siglo XXI. Digo esto no solo por decir una verdad, sino por mostrar que en estos pocos minutos es muy difícil que se pueda hacer, aunque sea una síntesis apretada de lo que ha sido la vida rica y extraordinaria de un revolucionario como Fidel. Me voy a referir fundamentalmente, digamos, y muy rápidamente a recordar algunos hechos importantes de la primera etapa de su vida, de la etapa juvenil. Fidel Castro nace en 1926, como dije, en el oriente de Cuba. Su padre es gallego, su madre es isleña o de origen isleño, su padre, que ha llegado a Cuba como un hombre bastante pobre, ha ido logrando ventajas y se ha convertido en cierta forma en un terrateniente. Por cierto, la reforma agraria cubana, cuando se aplique limitando la cifra de caballería, uno de los primeros afectados va a ser el propio padre de Fidel. Recibe una educación, es un niño inteligente, recibe una educación, y su educación llama la atención que es toda una educación religiosa. Sale de colegios de jesuitas, otros colegios religiosos, y esa es la educación que le dan sus padres. No se imaginaban los jesuitas el niño que tenían allí. Fidel llega a estudiar a la universidad en 1945, ingresa a la Universidad de La Habana, y allí empieza a formarse políticamente, empieza ya a leer autores revolucionarios, a tener los primeros contactos con el pensamiento revolucionario. En Cuba ha habido un movimiento comunista y un movimiento revolucionario desde muy temprano, y de alguna manera eso incidió tempranamente sobre Fidel Castro. No se trata de decir que Fidel era un militante comunista, como han dicho algunos, sino simplemente que tuvo pues contacto con ese pensamiento y trató de combinar ese pensamiento con las luchas que se estaban dando en la Cuba de ese entonces. Una de las cosas que hace ese joven revolucionario Fidel Castro es involucrarse en lo que fue la famosa y fracasada expedición de Cayo Confites. En 1947, los gobiernos latinoamericanos o del Caribe, que son gobiernos democráticos en el sentido, son democracias burguesas, pero no son dictaduras, como ocurre particularmente con el gobierno cubano y como ocurre con el gobierno venezolano y con el gobierno costarricense también, y con la presencia de Juan Bosch, que luego fue presidente de la República Dominicana. Deciden organizar una expedición para derrocar a Chapita Trujillo en República Dominicana. Esa expedición se organiza pues en esos años, recibe ayuda, recibe apoyo del gobierno cubano y se organiza desde Cuba. Pero la heterogeneidad de quienes la integran, la presencia de algunos norteamericanos, la preocupación de los Estados Unidos porque fueran a tumbar la dictadura de Chapita que les resultaba a ellos tan indispensable, llevó a una presión para hacer fracasar la expedición, y la expedición finalmente terminó en un fracaso. Incluso se les impidió a los participantes desembarcar en República Dominicana. Uno de los que estuvo implicado en esa expedición, en esa invasión, era Fidel Castro, que en 1947 apenas tenía 21 años. Al año siguiente, estudiantil cubano, Fidel Castro va a Bogotá en agosto del año 1948, y allí tiene lugar una conferencia estudiantil internacional o latinoamericana, y tiene lugar también la instalación de la OEA, la primera conferencia que va a dar origen a la Organización de Estados Americanos. Y además, en medio de ese contexto, tiene lugar el asesinato de Gaitán, que va a incendiar por completo a Colombia en una guerra civil que todavía no ha terminado. Una de las cosas que tenía prevista el grupo estudiantil del cual formaba parte Fidel Castro era entrevistarse con Gaitán ese día o el día siguiente al día de su asesinato.
Por supuesto, años después salió implicado Fidel Castro en el Bogotazo, en los incendios, en las quemas, los cuales le echaron, por supuesto, la culpa a aquel joven de 22 años que todavía era simplemente un estudiante de la Universidad de La Habana y un joven comprometido, como tantos otros jóvenes, con cualquier cambio revolucionario, pero que evidentemente no tuvo nada que ver en el Bogotazo. Fidel regresa a La Habana, allí se casa, y luego empieza a tener ya figuración política. Ya una vez que ha terminado su carrera de abogado, apoya al partido de Eduardo Chivas, que es un partido que se opone al gobierno corrupto de Prioso Carrás, y que por cierto se suicida o se da un tiro en la radio como una denuncia contra la corrupción, y termina muriéndose a consecuencia de eso. Fidel Castro forma parte de ese partido, el Partido Ortodoxo, es candidato a ser diputado, pero cuando se están por dar las elecciones se produce el golpe de Estado de Batista. Batista llega al poder, acaba con las elecciones, y Fidel Castro va a ser uno de los jóvenes que se va a enfrentar a esa dictadura de Batista desde muy temprano, que va a denunciar la legitimidad del gobierno de Batista, y que luego va a empezar a organizar junto con otros jóvenes revolucionarios lo que va a ser el asalto al cuartel Moncada, el famoso asalto al cuartel Moncada, que va a tener lugar allá en Oriente, en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953, asalto que está combinado incluso con la posibilidad de organizar un movimiento guerrillero en la Sierra Maestra, que termina en un fracaso, que es reprimido de la manera más brutal y violenta. Abel Santamaría, uno de los líderes del movimiento, es capturado, torturado, y otros revolucionarios también lo son, y Fidel Castro, en unión de otros, es de los que logra escapar hacia la sierra y son capturados un poco más tarde, lo cual les permitió al menos sobrevivir. Allí se produce el juicio de Fidel y se produce el famoso discurso "La historia me absolverá". Fidel se ha hecho ya un personaje conocido, hay respaldo, hay protestas internacionales por su encarcelamiento, y finalmente el gobierno de Batista, que todavía no ha afilado suficientemente la represión que lo va a caracterizar en los años siguientes, se ve obligado a ponerlo en libertad, y Fidel se exilia, se exilia, y va a dar a México. Y allí en México empieza a preparar justamente la invasión de Cuba para la liberación de Cuba. Allí en México conoce al Che Guevara, y allí él, Fidel, Camilo y el Che y Juan Almeida van a ser los líderes de la invasión de Cuba con el Granma en diciembre del año 1956, invasión que casi termina en un fracaso. La mayor parte de los revolucionarios son asesinados, pero logran esta vez sí replegarse a la Sierra Maestra y sobrevivir en esos días de diciembre de 1956, y a la larga, en unos pocos años, ese movimiento guerrillero va a crecer y va a lograr derrotar la dictadura de Batista, y el 1 de enero de 1959 se produce el triunfo de la Revolución Cubana y el comienzo de ese proceso histórico que no hay tiempo ni siquiera de resumir en estos cortos minutos de esta efeméride. Pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.